acompañados de David, que no es la primera vez que está aquí. David está, bueno, pues como director de lo que se llama Democrats Abroad, es decir, demócratas en el extranjero, la representación del Partido Demócrata estadounidense en los diferentes países. Y tenemos a David aquí en la República Dominicana. Yo contenta porque además de todo es un amigo personal a quien le tengo mucho aprecio y admiración. Así que qué bueno tenerte una vez más aquí en nuestro espacio, David. Pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad. La verdad que sí, me pongo contenta cuando nos hablamos y nos ponemos al día, pero qué pena que vamos a tener que hablar de ciertas cosas. Antes que nada, mis condolencias a ti como estadounidense, porque obviamente pues pasa en Texas. Me es difícil pronunciar el nombre del... Sí, Uvalde. Uvalde, es como un lugar que pocos habíamos escuchado de él antes de todo lo que había pasado. Avísame si te estoy hablando muy rápido en español, que tú sabes que yo soy dominicana. No, está bien, Tú hablas muy bien el español, eso yo lo sé. Pero la verdad que mis condolencias, pero condolencias para todos, porque como decía en la introducción, estamos conectados. Tenemos que dejar de tener esa historia, esa falsa noción de que lo que pasa en un lugar del globo pues no afecta al globo entero. Y esto afecta el colectivo de todo el mundo. Exacto. La conciencia colectiva, el dolor, la tristeza, el miedo de que pueda pasar. Y yo te voy a decir algo, muchos de nosotros que incluso tenemos nuestros hijos y nietos viviendo allá, pues realmente es muy difícil encarar esa situación. Así que mi más sentido pésame, pero vamos a entrar de inmediato entonces en todas las cosas que vamos a hablar, obviamente desde tu punto de vista como un demócrata, porque eres miembro del partido desde hace ¿cuántos años? Miembro informal, mucho. Antes de venir aquí a la República Dominicana, yo era el chairman de Democrats Abroad en Colombia. En Colombia. Entonces ya tengo 3 años aquí y como usted sabe, pues teníamos la invitación aquí también en esta escena, que muy bien. Hablando después de la elección, la última vez cuando hubo tanta acusación de fraude, yo estaba defendiendo esta elección. A tu presidente. Así es. ¿Y cómo va eso de la formación entonces ya del comité de los demócratas en el extranjero? Sería quizás la traducción. Pues tenemos una organización en casi todos los países aquí en Latinoamérica y efectivamente ahora estamos organizando las elecciones de la comité ejecutiva. Entonces soy candidato para ser el chairman, pero también está abierto a otra gente. Y el 21 de junio tenemos una elección para la comité ejecutiva para dirigir este partido aquí en la República Dominicana. ¿Quiénes votan? Son miembros ahora. Para ser miembro de Democrats Abroad hay que ser ciudadano americano. Entonces la mayoría de la gente que viven aquí son dual nationals, tienen de la República Dominicana, exacto. Entonces son gente que son miembros de Democrats Abroad, que es una organización non-profit, como decimos, porque no estamos asociados muy directo a fundraising de dinero. Somos un grupo de voluntarios para ayudar y educar a la gente y ayudar en registrar y votar, que es muy importante. Y me imagino que promover el voto de aquellos que pueden votar también en los Estados Unidos, pues por el candidato del Partido Demócrata, que vamos a tocar el tema al final del programa. Vamos a dejar eso al final del programa. Sí. Wow, esto fue horrible, esto que pasó en Texas, la verdad. ¿Qué dirías que sería pues el punto de vista? Es difícil porque fíjate, entiendo que hay una unión y una división, y me voy a explicar. Una unión en el dolor. Es una unión en el dolor de todos al ver esto que ha pasado. Imagínate tú prepararle cereal a tu niñito chiquitito en la mañana y saber que más nunca lo vas a volver a ver. O sea, eso es espeluznante, es algo que nadie quiere vivir. Sin lugar a dudas, todo el mundo está unido en ese sentido. Pero nunca falta quien quiere politizar, quien quiere capitalizar, quien quiere utilizar hasta las tragedias para atacar a los contrincantes, a sus enemigos, etc. Y hemos encontrado puntos
que son contrarios desde el punto de vista de los demócratas y desde el punto de vista de los republicanos en cuanto al control de armas específicamente. Yo quisiera que tú me abundaras un poquito en eso. Sí, pues es interesante que todos los americanos son unificados en contra de la violencia y lo penible de todo es de más y más frecuencia están en escuelas contra niños de las familias, gente inocente, o sea, realmente es una cosa sin comprensión. Y todo el mundo está unificado en eso. Eso no es el problema. El problema es, tenemos diferencias, y no es únicamente republicano-dominicano, es un poco gente que están orientado en el segundo amendment de la Constitución de los Estados Unidos. La segunda enmienda. Sí, permite que un individuo puede tener una arma en la casa. Ahora, la intención de eso, del punto de vista histórica realmente, es cuando los Estados Unidos eran muy joven y la gente podía tener milicias del Estado para defender contra los indios, contra la teoría, o sea, contra, ¿cómo dice?, la opresión. Pero esa enmienda no fue como en los 70 o algo así que se No, aprobó, eso ¿no? viene de la Constitución de los Estados Unidos en 1776. Ok, pero luego se enmienda, es lo que tengo entendido. O sea, ¿se le hacen cambios o no? ¿O estoy equivocada? No, esa es parte de la Constitución original de los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que la idea en esa época no tenían armas de la potencia que tenemos hoy en día. El punto de vista de la mayoría de democráticos, porque no, vamos a decir que todo el mundo no es como si era un lado o el otro, es principalmente, pero hay excepciones en los dos lados. Y no necesariamente, aunque seas demócrata, tienes que pensar como piensa el partido específicamente en todos los temas, ¿no? Exacto, no es tan, o sea, yo creo que la prensa también muestra que hay una división que siempre es blanco y negro y lo que dice uno, el otro está en parte. Está llegando un poco inconfortable en esa situación, pero no es 100% así. Pero la diferencia es que uno, y quiero aclarar para la gente que está mirando aquí, los democráticos no están en contra de que uno puede tener una arma. Hay una misconcepción. La gente piensa que queremos quitar las armas de la gente. No es eso. Es quién tiene arma, qué tipo de arma y cómo lo puedes comprar. Es regular un poco más quizás. Es regular. Y cuando manera. Clinton estaba en el poder, él firmó un decreto que prohíba que una persona puede comprar una arma de un magazine que tiene 30 rondas, por ejemplo, adentro. El tipo de arma también, porque no Ese es lo tipo. mismo que una persona compre, qué sé yo, un rifle de caza. Exacto. Yo no sé mucho de armas, debo confesar, a estas armas que son realmente, pues, para cometer asesinatos en masa, por la rapidez o por... Son armas de guerra. Fíjate que hay algo interesante, creo que fue CNN que publicó un video en donde a un muchacho joven trató de comprar licor y se le negó. Eso lo filmaron. Trató de comprar un ticket de lotería y se negó. Cigarrillos y se le negó. Y luego fue y compró un arma y se lo permitieron y lo vendieron porque la legislación es muy laxa, o sea, es muy, muy débil, porque como era en un lugar privado, el muchacho tenía derecho. Además, estamos hablando de que como quiera es legal, ¿no? De que a los 18 años puedas comprar un arma. Exacto. Supuestamente para defensa propia, pero ¿quién se quiere defender con este tipo de armas que tenía Salvador Ramos, ¿no? Sí. Y una cosa que interesante, que el jefe de la justicia del Corte Suprema a la época antes, el señor Warren, que era muy conocido por la investigación del asesinato de Kennedy, a la época él dijo que bajo ninguna circunstancia la interpretación de la gente que fundaron este amendment a la Constitución, como usted dice, que era unos años después, pero que era para ese tipo de arma individual. Era una cosa para que los estados podían organizar independientemente milicias que son voluntarios para estar como en Suiza. Sí, pero déjame hacerte aquí creo que una observación.
Estados Unidos definitivamente no es Suiza, Latinoamérica mucho menos. Entonces, cuando una persona ya viene con vicios de fábrica, vamos a ponerlo así, cuando una persona ya tiene, bueno, esto era un psicópata, obviamente, los malos, los criminales, Sí. obviamente van a buscar la manera de hacer cualquier cosa ilegal, incluyendo entonces comprar armas, Exacto. versus las personas que están en su casa tratando de ver televisión, de pasarla bien y quieren tener un arma simplemente por si entra alguien en su casa, en defensa propia. Entonces, ¿cómo ustedes piensan balancear eso? Porque si tú haces un control de armas, no estás perjudicando a los buenos en vez de a los malos. Sí y no, porque el control no es un control de absoluto en ese sentido. Es uno, que un tipo de arma es entendido a la gente. Ahora, la mayoría de la gente que han comprado y masacrado gente no son los altos criminales, son la gente que han ido, que tienen una idea por un multimedia o lo que sea y que compraron una arma con facilidad. Y luego fueron a masacrar gente, sea en Buffalo, sea en las escuelas y en McDonald's, en todos los lugares. En el Walmart hubo uno. Casi todos el mismo perfil, la misma edad. Exacto, eso y es son, bueno, edad, diferentes edades, pero son gente que tienen una idea de o crear un nombre para ellos mismos o por una razón motivado diferente. Pero muchos de ellos también estaban con una historia mental o tenían una historia que alguien sabía un poco de ellos. Este lo publicó incluso antes de cometerlo. Vamos a hablar de eso, si solamente son las medidas de restricción de armas lo que puede funcionar en el próximo bloque. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédense con nosotros que todavía tenemos muchísimos temas importantes que conversar aquí con nuestro querido amigo David.